Imagina que tienes el mapa perfecto para un tesoro, calculado al milímetro desde el punto de partida. Pero a mitad de camino descubres un atajo mucho mejor, uno que el mapa original no contemplaba. ¿Sigues el mapa a la perfección, ignorando la nueva información, o tomas el atajo? Esta es la encrucijada sorprendentemente real a la que se enfrentan algunos de los modelos financieros más avanzados del mundo. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy, efectivamente, no vamos a hablar de si el mercado sube o baja, sino de algo mucho más fundamental: las herramientas que se usan para navegarlo. En concreto, para gestionar el riesgo de productos tan complejos como las opciones. Y tenemos sobre la mesa un estudio que, la verdad, rema un poco a contracorriente. En plena era de la inteligencia artificial, propone una solución que vuelve a las raíces de la optimización clásica. Exacto. La misión que tenemos por delante es desgranar un algoritmo llamado backward hedging. Y el debate de fondo es fascinante. ¿Qué es mejor? ¿Un plan teóricamente perfecto diseñado desde el día cero o una estrategia que se adapta y busca la mejor jugada posible en cada momento? Parece que nos adentramos en el eterno dilema entre la estrategia y la táctica. Una distinción clave, ¿sí? Y para entender por qué este dilema es tan relevante hoy, tenemos que hacer una parada rápida. Allá por los años 70, en el momento en que Black, Scholes y Merton pusieron el mundo de las finanzas, patas arriba. El santo grial de la valoración de opciones, claro. Su idea fue, y sigue siendo, conceptualmente brillante. Se puede construir una cartera de activos que imite, que replique a la perfección el pago de una opción. Si lo haces bien, eliminas todo el riesgo. Es el equivalente a construir una máquina de movimiento perpetuo financiero. Una máquina perfecta, sí, pero diseñada para un universo de laboratorio. El modelo de Black-Scholes se sostiene sobre dos pilares que en el mundo real, se tambalean. Primero, asume que puedes reajustar esa cartera de cobertura de forma continua cada instante, cada nanosegundo. Imposible, vamos. Y segundo, que hacerlo no cuesta dinero, que no hay costes de transacción. Un mundo, digamos, sin fricciones. Algo que cualquiera que haya hecho una simple transferencia sabe que no es cierto. La realidad siempre tiene fricción. No puedes estar comprando y vendiendo acciones sin parar y sin pagar comisiones. Exactamente. Y ahí es donde la elegante teoría choca con la cruda realidad. El estudio lo deja muy claro. En la práctica la cobertura no es continua, es discreta. Se reajusta una vez al día o cada pocas horas en el mejor de los casos. Y cada uno de esos reajustes tiene un coste. Estas dos fricciones, rompen el modelo. La máquina perfecta empieza a tener fugas. Y esas fugas tienen un nombre, ¿verdad? El error de replicación. La cartera real nunca replica perfectamente a la opción, siempre hay un pequeño desfase. Precisamente, y ese desfase es riesgo. Así que el objetivo del juego cambia radicalmente. Ya no es posible eliminar el riesgo, sino que hay que minimizar ese error de la forma más inteligente posible. Y aquí es donde la tecnología moderna entra en escena con toda su fuerza. Ya, es que no es un problema complejo de optimización con miles de variables. Hoy en día la respuesta casi por defecto es la inteligencia artificial. El estudio presenta la solución de vanguardia, el deep hedging. Utiliza redes neuronales, el mismo tipo de tecnología que genera imágenes o traduce idiomas, para aprender la estrategia de cobertura óptima. Es un enfoque potentísimo, y el estudio es justo al reconocer sus méritos. Es lo que llaman model free. Esto significa que no tienes que decirle a la IA cómo crees que funciona el mercado. Ella aprende sola a partir de millones de simulaciones. Además, gestiona los costes de transacción de forma muy natural, los trata como una variable más en su aprendizaje. Incluso puede incorporar información que los modelos clásicos ignorarían, como el sentimiento extraído de noticias. Suena imbatible. Le das a la IA el problema, una potencia de cálculo enorme, y ella te devuelve la estrategia perfecta. Es el gestor de riesgos definitivo, ¿no? Podría parecerlo, y en muchos campos lo es. Pero en el mundo financiero, especialmente en la gestión de riesgos, surgen problemas que no son puramente matemáticos. El estudio apunta a tres sombras importantes de esta caja negra. La primera es la opacidad. La red neuronal te da la respuesta óptima, sí, pero es casi imposible saber por qué ha tomado esa decisión. Sus cálculos internos son un laberinto de millones de parámetros. Y claro, un regulador o un comité de riesgos no puede aceptar «la IA lo ha decidido» como explicación. Necesitan entender la lógica, poder auditarla. Exacto. El segundo problema es el coste computacional.
Entrenar estos modelos es un proceso brutalmente intensivo. Requiere hardware especializado y días, a veces semanas de cálculo. Y el tercero, que es un detalle técnico pero muy relevante, es que el algoritmo original de Deep Hedging se diseñó para opciones europeas. Las que solo se ejercen al vencimiento. Eso es. Adaptarlo a las opciones americanas, que son mucho más comunes y se pueden ejercer en cualquier momento, no es nada trivial. Entendido. Tenemos una solución potentísima, pero opaca, cara y algo rígida. Entonces, si la IA no es la panacea, ¿nos quedamos atascados? ¿O hay otra vía? El estudio propone precisamente eso, una alternativa que, a primera vista, parece un paso atrás. Así es, se llama Backward Hedging, o BH, y la filosofía es fascinante. En lugar de la fuerza bruta de la IA, vuelve a herramientas más clásicas de la investigación de operaciones. Optimización, simulaciones de Monte Carlo, interpolación, herramientas muy conocidas y sobre todo transparentes. Espera, ¿me estás diciendo que la solución es volver a técnicas más simples para superar a una IA de última generación? Suena un poco a intentar vender un coche de caballos como superior a un coche eléctrico. Es una buena analogía, pero la clave no está en la potencia del motor, sino en cómo se navega. El Deep Hedging intenta calcular la ruta óptima completa desde el principio. Es como si antes de salir de Madrid a París, un superordenador calculara el trayecto perfecto segundo a segundo, teniendo en cuenta el tráfico, las obras, todo. Un plan maestro. Lo cual suena bastante bien, la verdad. En teoría. El backward hedging, en cambio, es totalmente contraintuitivo. Resuelve el problema hacia atrás en el tiempo. Empieza por el final. Se pregunta, si estoy a 10 kilómetros de la Torre Eiffel y el tráfico es el que es, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar ahora? Una vez resuelto eso, retrocede y se pregunta, ¿y si estoy en Burdeos? Sabiendo cuál será la decisión óptima que tomaré cerca de París, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar aquí y ahora? Y así, paso a paso, hasta llegar a Madrid. Vale, entiendo el procedimiento. En cada momento toma la mejor decisión posible, asumiendo que todas sus decisiones futuras también serán las mejores posibles. Pero esto tiene que tener un problema. Si tienes que calcular la decisión óptima para cada posible estado del mercado en cada punto del tiempo, la cantidad de cálculos tiene que ser astronómica. Has dado en el clavo. Esa es su gran debilidad, reconocida en el propio artículo, la maldición de la dimensionalidad. El método funciona de maravilla para problemas con pocas variables, el precio de una acción, su volatilidad. Pero si quieres cubrir una cartera compleja con muchos activos, muchos factores de riesgo, el número de posibles estados en los que te puedes encontrar crece de forma exponencial. La rejilla de cálculo se vuelve, inmanejable. Ahí es donde la IA, que no necesita esa rejilla, sigue ganando por goleada. Puede manejar cientos de variables sin ese problema. Exactamente. El BH es un especialista en dimensiones bajas, mientras que el Deep Hedging es un generalista de dimensiones altas. No es que uno sea universalmente mejor, sino que están diseñados para problemas distintos. Pero aquí viene lo interesante. Para muchos de los problemas más comunes en la cobertura de opciones, las dimensiones no son tan altas, y es en ese terreno donde el debate se pone realmente filosófico. Bien, vamos al lío. El estudio plantea un ejemplo para comparar las dos estrategias cara a cara, usando una opción llamada Strangle. Y aquí nos presentan el dilema del mapa del tesoro en toda su crudeza. Por un lado, Deep Hedging, el DH, nos da el plan maestro, la ruta globalmente óptima calculada desde el día cero. Y por otro, Backward Hedging, el BH, nos da una serie de decisiones, una en cada parada del camino, que son óptimas desde ese punto en adelante. Los resultados que muestran las tablas del estudio son reveladores. Si miras el rendimiento total, de principio a fin, la estrategia de Deep Hedging es marginalmente superior. Cumple su promesa. Ha encontrado el plan globalmente óptimo. El mapa era, en efecto, el mejor posible visto desde el punto de partida. Cierto. Pero el diablo está en los detalles. El estudio hace zoom en un punto intermedio, un día cualquiera a mitad de camino, que llaman T1, y en ese instante le preguntan a los dos modelos. Dada la situación actual del mercado, ¿cuál de vuestras estrategias es mejor para el resto del viaje, desde hoy hasta el vencimiento? Y la respuesta es demoledora. La estrategia de Backward Hedging es superior. Minimiza mejor el riesgo localmente, desde T1 en adelante. Pero un momento, aquí hay algo que me chirría. Si el plan de Deep Hedging es globalmente óptimo,
¿No estarías perdiendo dinero a largo plazo si lo abandonas por una decisión que solo parece mejor en el corto plazo? ¿No esa es una forma de pan para hoy y hambre para mañana? Es como desviarse de la ruta más rápida porque has encontrado un atajo que te ahorra 2 minutos ahora, pero te va a añadir 10 al final del viaje. Esa es la pregunta del millón, y es exactamente el punto que el artículo quiere debatir. Lo que plantea sería cierto si el futuro estuviera escrito en piedra, pero no lo está. El plan globalmente óptimo de Deep Hedging es óptimo solo bajo el supuesto de que te comprometes a seguirlo ciegamente, pase lo que pase. Pero imagina que eres la gestora de riesgos. Es martes, estás en el instante T1. Tienes delante dos opciones: seguir la ruta A de tu plan original o cambiar a la ruta B del modelo BH. Y tienes pruebas matemáticas de que, desde donde estás ahora, la ruta B es mejor, tiene menos riesgo esperado. ¿Qué haces? Bueno, como gestora, mi trabajo es minimizar el riesgo ahora. Tendría que justificar por qué sigo un camino que sé que es subóptimo desde mi posición actual. Lo lógico sería tomar el atajo, la ruta B. Por supuesto, nadie en su sano juicio seguiría un plan que ya se ha demostrado inferior. Y esta nos lleva a un concepto clave, la coherencia temporal, o time consistency. La estrategia de backward hedging es coherente en el tiempo. La decisión que te recomienda tomar hoy seguirá siendo la que considerarías óptima mañana si volvieras a calcularlo todo. No hay arrepentimiento. El plan se reafirma a cada paso. Mientras que el de Deep Hedging no lo es. El plan es óptimo el día 0, pero el martes, en T1, el propio plan te obliga a hacer algo que, si lo analizaras de nuevo, no harías. Exactamente. El plan de DH es como un contrato vinculante que firmas al principio. El de BH es un asesor que en cada momento te da el mejor consejo posible con la información disponible. Por eso los autores argumentan que el enfoque BH es inmensamente más práctico, intuitivo y sobre todo defendible ante un regulador. Refleja cómo los humanos toman decisiones, reevaluando constantemente. Vale. La filosofía es potente. Admito que el argumento de la coherencia temporal es difícil de rebatir. Pero al final, esto es un negocio. ¿Qué dicen los números? ¿Realmente esta estrategia coherente funciona mejor en la práctica? Aquí viene la segunda sorpresa del estudio. Uno esperaría que, a pesar de su incoherencia, el plan global de DH diera mejores resultados agregados. Pues resulta que en los experimentos que realizaron, el backward hedging no solo fue competitivo, sino que en varios escenarios ofreció resultados globales ligeramente mejores que el deep hedging. ¿Cómo es posible? Si se supone que DH busca el óptimo global. Esto sugiere que el proceso de optimización de una red neuronal es tan complejo que, en la práctica, no siempre logra encontrar ese óptimo teórico. Puede quedarse atascado en una solución muy buena, pero no la mejor. Mientras tanto, el método de BH, al resolver problemas más pequeños paso a paso, encuentra soluciones muy robustas y eficaces. Y no solo eso, lo consigue en una fracción del tiempo de cálculo. Hablamos de minutos para BH frente a horas o días para DH. Y además mencionaste que gestionaba mejor las opciones americanas. De forma nativa, la lógica de paso a paso hacia atrás del BH es perfecta para las opciones americanas, porque en cada paso puedes comprobar si es óptimo ejercer la opción o no. Es una ventaja estructural del algoritmo. Así que tenemos un método más rápido, más transparente, más flexible para ciertos productos y, crucialmente, más alineado con la toma de decisiones en el mundo real. El estudio también tiene unas gráficas en 3D muy visuales sobre el efecto de los costes de transacción. Para quien nos escucha, ¿cómo podemos describirlas? Son bastante llamativas. Imagina una superficie, como una sábana tensada. El suelo del gráfico, los ejes X e Y, representan la posición de tu cartera ayer. La altura de la sábana en cada punto, el eje Z, te dice cuál debería ser tu posición óptima hoy. Si no hubiera costes de transacción, esa sábana sería un plano inclinado perfecto. Siempre tendrías que moverte un poco. Pero con costes la cosa cambia. Radicalmente. Lo que se ve en las gráficas es que en el centro de la sábana, alrededor del punto donde tu posición de ayer ya es muy cercana a la óptima de hoy, la superficie se vuelve completamente plana. Hay una zona muerta, una meseta. Si tu posición de ayer cae en esa zona, el modelo te dice, estate quieta. Entiendo. Porque el pequeño beneficio que ganarías ajustando tu cartera se lo comerían las comisiones. No merece la pena mover ficha. Exactamente.
El modelo solo te dice que actúes, la superficie solo se inclina bruscamente cuando tu posición está lo suficientemente lejos de la óptima como para que el beneficio de reajustar supere el coste de hacerlo. Es una visualización perfecta de la inacción estratégica que imponen las fricciones del mercado. Te dice cuándo operar y, tan importante como eso, cuándo no operar. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos llevamos de este análisis? La primera lección es que cubrir opciones en el mundo real, con sus costes y sus reajustes discretos, es un problema mucho más complejo de lo que los libros de texto sugieren. La segunda es que la solución de fuerza bruta con IA, el deep hedging, aunque es increíblemente potente, tiene problemas serios de opacidad, coste y, como hemos visto, de coherencia lógica en su planificación, lo que puede hacerla, impracticable en ciertos entornos. Y la tercera, que es la gran propuesta de este estudio, es que a veces volver a métodos más clásicos y transparentes, pero con un enfoque inteligente como el backward hedging, puede dar lugar a soluciones más rápidas, más flexibles y, sobre todo, más alineadas con la forma en que un profesional toma decisiones día a día. Al final, el debate no es sobre si la IA es buena o mala, o qué algoritmo es matemáticamente más elegante. La verdadera cuestión es qué definición de óptimo es más útil en la práctica. ¿Es el óptimo teórico de un plan maestro que fue diseñado para un futuro que ya no existe? ¿O es el óptimo práctico de tomar siempre la mejor decisión posible en cada nuevo presente? Una distinción que lo cambia todo. La perfección teórica frente a la excelencia adaptativa. Y este es un pensamiento que va mucho más allá de las finanzas. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la planificación en cualquier entorno dinámico, ya sea en una empresa, en una estrategia militar o en nuestra propia vida. ¿Es preferible aferrarse a un plan de vida de 5 años teóricamente perfecto, diseñado con la información que teníamos en el pasado? ¿O es más valioso y robusto tener un proceso claro para tomar la mejor decisión posible en cada nuevo ahora que se nos presenta? Este estudio sugiere, al menos en este contexto, que la coherencia paso a paso casi siempre supera la perfección teórica. Una idea muy potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Esperamos que haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima.